La inteligencia artificial entra muy fuerte en el trading algorítmico. Fíjate de las noticias que vamos a tener hoy. Pasa que te las cuento. Bien, empezamos por esta primera noticia, que lo que dice básicamente es que se están intentando implementar más el uso de la inteligencia artificial y el machine learning para la inversión predictiva, ¿no? Entonces, lo que comenta es, pues, un poco lo que hemos visto en otras sesiones, en otros análisis, que bueno, el papel pues, es importante desde el punto de vista de análisis de datos masivos, ya no solamente desde el punto de vista de cálculo o datos históricos del propio mercado, de los propios mercados en los que opera o los que se trabaja, sino también el análisis del sentimiento, pues a través de redes sociales, por ejemplo, qué es lo que se comenta, qué es lo que se dice, etcétera, o el análisis que son estados financieros, noticias, etcétera, ¿no? Todo este tipo de información la puedes unir y al final te puede dar una serie de información más a la hora de tomar decisiones. Entonces, un poco eso es lo que viene a decir esta noticia. También comenta lo que hemos comentado otras veces, que a nivel de cálculo todavía le queda un poquito a la inteligencia artificial. Aquí es el papel del aprendizaje automático, la predicción del precio de las acciones. Entonces nos habla de que el aprendizaje automático ha inaugurado una nueva era de posibilidades para la predicción del mercado de valores. Este poderoso subconjunto de inteligencia artificial se destaca por descubrir patrones intricados dentro del grande conjunto de datos, una habilidad particularmente valiosa en el ámbito financiero. Si quieres ver un ejemplo de cómo se hace este tipo de temas de una forma sencilla, tienes el curso de trading con ChatGPT que tengo en mi canal y ahí lo puedes, es gratuito y ahí lo puedes identificar, una de las formas en las que puedes analizarlo. Pero efectivamente es uno de los impactos que más rápido está impactando, entrando en la inteligencia artificial directamente en el trading algorítmico, ¿no? Aquí tenemos una noticia que también la tenemos un poquito más para adelante, y es básicamente la empresa TTT, ¿no? Que es una de las plataformas más importantes del mercado algorítmico institucional, pues se completa la segunda transacción, que era la última de Abel Noser Solutions, que era pues un proveedor en la industria de análisis de costos de coste de transacción para administradores de inversiones, corredores, propietarios, etcétera. Esta es la noticia que ha sido adquirido ya o que ya lo ha adquirido este tipo de empresas grandes, que además TT o Trading Technologies ya fue premiada hace poco con un premio, con los premios estos de trading algorítmico, con una de las principales plataformas, una de las mejores. En ese momento no recuerdo en la categoría exactamente, pero sí que fue premiado. Luego tenemos aquí el mercado de sistemas de trading automatizado, tendencias de ingresos y proyecciones de crecimiento para el periodo 2024. 2024-2031. Esto es un poco lo que hablábamos también en las anteriores noticias que habíamos hecho en las anteriores semanas, donde había una serie de estudios que hablaban sobre cuál era la proyección que existía de todo esto, ¿no? Proyección y también retos que tiene el tren algorítmico de aquí en adelante, ¿no? El impacto que se está desarrollando, el impacto que está desarrollando principalmente tanto en Estados Unidos como está abriendo también en India y en China, y ahora también como mercados emergentes muy importantes algunos de los mercados africanos más avanzados, ¿no? Habla también un poco de importancia del análisis del mercado regional y también el poder desarrollar los mercados mucho más amplios, con más trabajo sobre la liquidez de mercados más locales, ¿no? Ya no solamente los grandes tipo India, China, Estados Unidos, África en general, sino también pues mercados más específicos dentro ya de continentes como Alemania, Francia, etcétera, etcétera, Reino Unido, etcétera, etcétera. Una demanda importante de activos en esos mercados, ¿no? Y es algo que va a hacer que se desarrolle mucho también el trading algorítmico de una forma más efectiva. También hablamos, mira, esta es la noticia que te decía, esta es una noticia que a mí me parece importantísima. Y te voy a decir por qué. Inicialmente parece que no es un tema relativo a trading algorítmico, pero ahora ya vas a ver por qué sí y vas a ver la importancia que tiene esto. DeepMind, sabes que es uno de los inteligencias artificiales que es lo que llaman los fundacionales. ¿Vale? Los fundacionales como OpenAI o como ChatGPT, como la de Google, la inteligencia de Gemini, como DeepMind, que también está muy vinculado a Google, lógicamente, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de grandes fundacionales
lo que han hecho ha sido que han creado una serie de equipos, que esos equipos a día de hoy ya están buscando su hueco, ¿no? Su punto de entrada, ¿no? Entonces, analizaba cuáles eran las personas que había en cada grupo, como por ejemplo Mistral, que es otra inteligencia artificial que ha salido hace relativamente poco, que además recibió capital creo que fue el año pasado, están en París. Pero fíjate este de aquí, este Equilibre, que fue fundada con sede en Praga, 2022. Bueno, todas las fundaciones de este tipo de este tipo de inteligencias artificiales son muy recientes. Y entonces, lo que nos dice es que esta es una inteligencia artificial que además viene desde el punto de vista de trabajar aprendizaje con Machine Learning y para el trading algorítmico. Es decir, es una inteligencia artificial que viene desde un fundacional para poder trabajar con trading algorítmico. Eso significa que esto a medio plazo se puede convertir, yo esto la voy a tener muy observando porque se puede convertir en un fundacional específico de trading algorítmico. ¿Vale? O sea, esto es muy potente porque eso sí que puede dar una potencia de cálculo importante a lo que necesitamos desde el punto de vista que a día de hoy los fundacionales actuales no lo están ofreciendo, pues son otro tipo de empresas más orientadas a minería, minería de datos, las que nos dan este tipo de posibilidades, ¿no? Y también hay varios más por aquí, y también hay uno más que es, hay muchos que están dirigidos a juegos y tal. Y este de aquí, Finster, que es otro de las personas que trabajó en DeepMind y que a día de hoy se ha focalizado en inteligencia artificial, en desarrollar plataformas de inteligencia artificial para acelerar la investigación y el flujo de trabajo de la banca de inversión. Es decir, está empezando a haber una penetración en los principales sectores los principales sectores donde puede haber un valor añadido importante por parte de la inteligencia artificial para este tipo de temas. Yo estos dos los tendría si yo fuera tú, los tendría muy a la vista. Yo desde luego lo voy a tener muy a la vista. Este es el caso de Equilibre, aquí están los Equilibre Tecnología, aquí están los fundadores, lo que hacen y tal, ¿no? Y me parece muy interesante pues un impacto o un enfoque de este tipo, porque solamente suponiendo, o sea, vamos a dejar aquí un poquito a Rudolf, que le vamos a dar su protagonismo, porque aunque no funcione del todo, la información y la investigación que van a generar seguro que va a servir para otra inteligencia artificial o para inteligencias artificiales que sean ya directamente los propios fundacionales, ¿no? Con lo cual me parece muy potente esto. Aquí hablamos otra noticia que habla de los analistas cuantitativos de Man Group aprovechan el auge privado para operar en acciones públicas. Y aquí habla un poco de lo que están haciendo y básicamente lo que yo entiendo aquí es que ahora a través de las plataformas que hasta ahora no se podía hacer, las plataformas algorítmicas que existen a nivel institucional empiezan a trabajar con un tipo de operaciones que pueden ser grandes operaciones, pero que hay muy pocos operadores que tienen acceso a esa información. Por lo que os comentábamos el otro día del tema de los mercados black, las bolsas black, que son como bolsas un poco cerradas, pero realmente no están cerradas, están hechas para quien tiene la información de poder acceder a ellas. Entonces, este tipo bueno, pues parece que aquí están encontrando pues un buen nicho en todo y en los grandes gigantes también, etcétera, ¿no? Lo que comenta aquí la noticia, ¿no? Bueno, esta noticia habla de las empresas, concretamente las empresas africanas de inteligencia artificial, pues, perdón, de trading algorítmico, pues que necesitan una ubicación para estar muy cerca a nivel de servidores de sitios donde se toman decisiones, ¿no? Entonces, que a día de hoy, pues probablemente no estén tan enfocadas. Y entonces, pues sí dicen que hace falta, que es muy importante tener esa ubicación para atacar los diferentes mercados en los que van a trabajar. Aquí hay también una noticia muy interesante que es la siguiente. Habla de una plataforma que se llama EquanFund que anuncia la finalización anuncia la finalización de la financiación de Serie A. Básicamente una financiación que ha recibido la compañía, que han terminado su ronda de financiación y es una compañía que está especializada en tecnología de trading algorítmico impulsada por inteligencia artificial.
y ha conseguido ya su ronda de capital, no sé cuál será la ronda en la que está, pero lo que sí que es cierto es que esta plataforma está dirigiéndose, igual que por ejemplo veíamos a TradFi, que está muy orientada al mundo cripto, ofreciendo una plataforma institucional. En este caso de esta plataforma está muy dirigida a fondos de inversión específicamente, ¿no? Y principalmente fondos de inversión pues que quieren incorporar este tipo de tecnologías o que van a necesitar lo que son casi todos, por no decir todos, ¿no? Con lo cual, bueno, esto es importante. Luego tenemos, aquí está Iquan Fan, que habla, básicamente lo que tienes aquí es que organiza, por lo que yo veo aquí, organiza portfolios de activos en los que está invertida, o tiene participación, está invertida en activos financieros, pues el capital y lo manejan mediante Machine Learning a través de los diferentes activos en los que están. Dice que, por ejemplo, pues trabajan con más de 50 portfolios y tal. Básicamente, al final, la optimización de todo este tipo de portfolios con inteligencia artificial permite ofrecer a los grandes tenedores de capital, a los grandes volúmenes de capital, la posibilidad de que puedan estar invertidos o puedan tener sus inversiones en diferentes sitios que de alguna forma tengan una información más relevante a través de tren algorítmico que pueden tener o inteligencia artificial que pueden tener directamente a través de traders privados o traders personales que pueden tomar decisiones equivocadas o que no pueden manejar todos los mercados a la vez que puede manejar una plataforma algorítmica. Y aquí hablamos, bueno, aquí hay una noticia interesante que habla que el petróleo se vuelve riesgoso para traders. Bueno, habla de varios motivos, aparte de los motivos coyunturales que ya todos conocemos, pero sí que habla de que el trading algorítmico está contribuyendo a la volatilidad del precio del petróleo y los operadores reaccionan fuertemente a las noticias y las demandas. En el momento que hay una caída, empiezan los algoritmos a vender, a vender, a vender y obligan o hacen que caiga mucho más el precio, ¿no? Entonces, bueno, es una forma en la que puede afectar y dice que efectivamente pues el trading algorítmico, normalmente institucional, que es el que está viendo ese tipo o bueno, también de retail, ¿no? Que tiene esos bots un poco más miedosos, pues puede vender en un momento determinado y hacer una venta en caída, ¿no? En cascada. También puede existir que en este tipo de temas haya una manipulación, sabiendo este tipo de información, haya cierto tipo de manipulaciones, entre comillas, que pueden hacer que efectivamente, sabiendo que cierto tipo de bots van a tomar una dirección cuando haya una cierta volatilidad, una noticia negativa, una noticia que genere mucha volatilidad, pues van a intentar hacer que esos algoritmos entren adicionalmente al mercado una vez que los grandes actores han tomado una decisión, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente puede ser que el trading algorítmico, a la vez que se está expandiendo mucho, pues evidentemente hace que también pues, los bots tomen decisiones un poco que puedan hacer, como dice, una ola de ventas, ¿no? En un momento determinado. Aquí tenemos, esta es la noticia de Trading Technologies también, otra fuente. Aquí tenemos una noticia que habla de cómo la baja volatilidad de agosto también afecta a los algoritmos y demás. La tenéis aquí en TradingView y está muy, muy, muy interesante el ver un poco cómo se focaliza o cómo plantean esto, ¿no? De hecho, dicen que tiene que focalizar en mercados que sean más líquidos posibles, ¿no? Por los que más capital tienen, o sea, salirte un poco de mercados que puedan tener menos liquidez, ¿no? Bien, pues estas son las noticias de esta semana. Y nada, pues te dejo de compartir, te las dejo aquí, espero que te hayan gustado. A mí me parece muy interesante que el tema, lo que te decía y lo que va a ser portada de este vídeo, el hecho de que actores o gente que viene de fundacionales de inteligencia artificial como DeepMind estén ya trabajando en tren algorítmico y en banca de inversión, porque digamos que yo lo que veo ahí es que bueno, que va por ahí una línea de investigación que puede ser muy potente, ¿no? Así que, bueno, pues te mando un fuerte abrazo. Eh, suscríbete, que si no te vas a perder los demás vídeos y vienen vídeos buenísimos, ¿vale? Entonces te envío un abrazo muy grande y hasta el vídeo de mañana. Un abrazo.